Buenas noches. Una extraordinaria actividad, un domingo especial para poder hablar con nuestro querido Juan Báez de esta temática sobre sequía y temporada ciclónica. No solo por el fortuito cambio que se nos ha dado de repente, ya hablaremos eso en el conversatorio, sino por la misma temporada ciclónica que ya se sitúa a partir de junio hasta noviembre y unos días más. Así es que recibe, Juan, una cordial bienvenida. Yo soy Niurka Beato y desde esta plataforma de Zoom y diferida en la plataforma de YouTube, pues igual van a poder compartir y asimismo escucharlo cuantas veces quieran y de esa manera poder identificar informaciones que son relevantes. Igual doy la bienvenida a su madre Marisol Castillo, a Víctor, a Ángela y a todos los que pudieran unirse o escucharlo en esa parte diferida. Vamos a hablar con Juan Báez, es una persona sumamente inteligente, estudia ahora mismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo esa carrera que le apasiona de ciencias geográficas en la mención de recursos humanos, los recursos naturales y la parte de ecoturismo. Identificamos a Juan como una persona con una visión especial para poder identificar todo lo que está aconteciendo en la naturaleza y más allá. Yo soy parte de que Juan tiene una visión amplia en aspectos de todo lo que sucede en el ámbito de los recursos naturales y más allá de poder diagnosticar acertadamente una posición clara que nosotros lo hemos comprobado. Así es que Juan, un abrazo virtual y le damos apertura. Igual les comento a los que están aquí y los que pudieran igual unirse, que está activo el chat y que en su momento, si quieren tener alguna intervención, pueden levantar su manita y asimismo hacer su observación, comentario o cualquier pregunta sobre la temática que vamos a tratar. Bueno, un placer, Niurka. Gracias por esta oportunidad de estar aquí, poder compartir esos conocimientos que le van a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Mi nombre es Juan Eduardo, trabajo en Dirección General de Aduana, estudio Ciencias Geográficas, mención Recursos Naturales y Ecoturismo. El tema que les voy a impartir hoy va a ser de mucha utilidad y de mucho conocimiento de lo que es la sequía y la temporada ciclónica. Vamos a hablar de muchos cómo se clasifican la sequía, tipos de sequía, qué es exactamente la sequía y de la temporada de huracanes. Vamos a hablar de los huracanes, per se, su intensidad, su escala de qué peligros traen. También vamos a hablar un poco cómo el niño y la niña afecta a la temporada ciclónica y qué es lo que vamos a esperar este año en relación a ellas, a esta temporada ciclónica. Y una pregunta muy importante es si realmente estamos preparados, sí o no, para enfrentar de forma eficiente, con seguridad, un ciclón. Así que un placer. Qué bueno, Juan, y con ese contenido entendemos que damos una panorámica a que la gente se prepare, que de verdad identifique cuáles son los elementos que pudiéramos así referir dentro de esos tips que pudiéramos orientar, porque generalmente hacemos como decimos, hacemos la acción cuando después que nos roban. Y hoy ya estamos en junio, nos azota una cantidad de lluvia, de inundaciones que hemos visto en estos últimos días y ahí lo vamos a ir puntualizando en la medida, una serie de fenómenos que se nos acercan
y otras que realmente como país debiéramos prepararnos en el marco de podar, de orientar, de organizarnos como tal ante cualquier eventualidad de esa naturaleza. Correctamente. Pues en la primera imagen puede ver, esto fue en una de las represas de aquí. Creo que la de Valdesia, si no me equivoco. eh, Como podrán ver, está muy por debajo de lo normal en su peor momento, ya que en estos días cayeron una muy buena cantidad de lluvia, ha podido ir retomando poco a poco su nivel habitual. Siguiente imagen, por favor. Sí, tú Ah, mismo es que lo perdón, debe perdón, pasar. perdón, Sí, perdón. sí, no, tranquilo. Eh, Es tuyo el dominio. la sequía es un fenómeno meteorológico, hidrometeorológico, que consiste en que durante varios meses consecutivos llueve por debajo de la media. Es decir, que si yo, por ejemplo, digo, durante varios meses llueve por debajo de la media, vamos a suponer de junio, julio y agosto. Junio llueve, tiene 100 milímetros, ¿verdad? Julio tiene 100 milímetros y agosto tiene 100 milímetros. Si en esos meses no llueve o llueve muy poco, vamos a decir 50 milímetros, está por debajo de lo normal durante esos 3 meses y ya a partir de ahí se cataloga como sequía. Entonces, la sequía puede ser a nivel local, o sea, puede abarcar una pequeña área, una provincia, puede ser a nivel regional o una macrorregión, o puede ser a nivel nacional, o sea, todo un país. Vamos a hablar un poquito de los tipos de sequía que existe. Es muy importante que podamos diferenciar. Tenemos tres tipos. La sequía meteorológica se produce cuando el nivel de las lluvias durante un periodo prolongado de tiempo resulta muy inferior o insuficiente a la media esperable, en el ejemplo que nosotros dimos. Si durante varios meses consecutivos llueve por debajo de la media, pues ya automáticamente se declara que hay una sequía. Ya esto es a nivel general, afecta en el agrícola o en el hidrológica. Pero ¿qué pasa? También tenemos una sequía agrícola. Esta está asociado en las actividades agroindustriales, ya que suele ser producto de la combinación de una sequía meteorológica con sobreexplotación de los suelos y del agua, que puede llevar a pérdida de fertilidad y productividad de los campos. Entonces, si tenemos una sequía agrícola, se produce cuando básicamente la lluvia suele ser muy inferior en una zona o no llueve mucho en zonas agrícolas. Y lo que es la producción del agua y el modo donde se maneja no es la correcta, entonces lo que es el campo tendría serios problemas o con lo que son los cultivos y la productividad de la misma. Pero tenemos también otro tipo de sequía, porque también puede llover vamos a suponer, en una sequía agrícola. Digo, puede llover en una zona agrícola o en otra zona o grandes porciones de terreno, pero si no llueve en la presa, entonces tenemos un problema. Y en este caso se refiere la sequía hidrológica. Ay, perdón. Ocurre cuando los niveles de agua en los depósitos naturales como lagos, ríos, acuíferos, represas caen por debajo de la media esperable, hace que el agua que es almacenada se utilice más rápido de lo que se puede reponer. Entonces, básicamente no quiere decir que cuando tenemos una sequía, el agua que es utilizada es mucho mayor.
de lo que él ingresa en los niveles de agua en los acuíferos o en los almacenamientos naturales como los ríos, los lagos o en la represa, se reducen y entonces podemos tener serios problemas y puede afectar, se relaciona bastante en lo que es en la sequía agrícola también. Ciertamente, Juan, porque cuando nosotros hablamos de sequía, hay que identificar cuáles son los elementos que han provocado la sequía. Si bien es cierto que la lluvia de la naturaleza es importante, pero hay que considerar el tema de la deforestación, de la extracción de recursos naturales de los ríos y arroyos que realmente se ve afectado. Y eso es parte de lo que nosotros vemos cuando nos acercamos en un río que de repente se ve seco cuando llevaba anteriormente una cantidad de agua y servía para alimentar los animales y encima de eso para refrescar el cuerpo humano. Y la otra parte tiene que ver con la forestación. ¿Cuántos árboles? Y ahí es relevante el control exhaustivo de la poda y del corte, de la tala de los árboles. Hay países que se pueden tomar como referencia en el cual tienen un control donde tú tienes, por ejemplo, 10 tareas de tierra sembrada de árbol. Para tú cortarla, tiene que haber sembrado 10 tareas de tierra igual y tener 10 tareas a un nivel ya que esté creciendo, de manera que la naturaleza no se vea afectado porque los árboles son los que producen y atraen esa bendición de la lluvia en sentido general. Y entonces ahí está la modalidad de que no se genera esa probabilidad de lluvia para que, como tú refieres, no llegue agua a nivel regional, a nivel nacional y otro elemento. Pero ahí quiero hacerte una pregunta, Juan. Si hay una sequía, ¿tú crees que haya otros instrumentos que se pudieran utilizar para generar que las nubes puedan ocasionar chubasco o pudieran manejar ese nivel de incidencia? Eso es una muy buena pregunta. Existen, pero lamentablemente no hay una efectividad muy clara, que es la siembra de nube, ya que en algunos casos se utilizan diferentes químicos, se siembran en las nubes para provocar lluvia. También se puede hacer en el caso de Dubái mediante ciertas corrientes eléctricas, que se ponen en las nubes y con si hay una cierta inestabilidad, se pudiera desarrollar esa lluvia. Pero lamentablemente, primero, es muy costoso, eh, y segundo, la efectividad no es muy clara. Y no tiene una buena efectividad y aparte de que no es muy clara. Sabes que en una ocasión había una sequía que recuerdo y aquí se escuchaba, van a inyectar las nubes. No sé si tú has Exactamente, tenido la oportunidad de leer sobre eso, pero sí, en un momento tú escuchabas helicópteros, avionetas que inyectaban las nubes y provocaban esa generación de lluvias que podía mitigar una situación como esta que estamos viviendo. exactamente eso mismo lo que consiste la siembra de nubes. Se le inserta un químico, se inyecta un químico en el cielo que intenta ayudar a condensar las nubes, o puede ser mediante corrientes eléctricas, en el caso de Dubái, que se hace algo así. Y eso trata de estimular a las nubes para que produzcan esas lluvias. Así mismo, yo creo que siempre hay alternativas positivas para poder buscar soluciones. Esperemos, ojalá en algún momento que tengamos métodos más efectivos
para que en verdad esto pueda solucionarse. Así es. Voy a ¿Podemos pasar en continuar? el, voy a Sí. pasar al siguiente slide donde vamos a hablar ahora tipo de intensidad de sequía. Bueno, según la sequía, según se puede clasificar en los impactos ambientales. Tenemos diferentes intensidades de sequía, desde el más leve, que es seco, y desde el más grave, que es sequía excepcional. Seco suele decirse, no necesariamente significa que sea sequía, y me explico. Puede que en un mes puntual llueva por debajo de los promedios, pero si en los meses subsiguientes llueve dentro del promedio, pues ya prácticamente desaparecería lo que es la palabra sequía y ya volveríamos en un año de lo que es típico en cuanto a lluvia. Pero ¿qué pasa? Si esto comienza a extenderse, eh, tenemos lluvias por debajo de lo normal, entonces aquí entramos dentro de este rango que se llama sequía regular. Cuando se, ¿Qué característica tiene esta nomenclatura? Que ya los suelos comienzan a secarse y ya dentro de lo que es a nivel hidrológico, en cuestión de las represas, ya comienzan a lo que se llama una etapa de observación. ¿A qué yo me refiero con eso? Que deben prestar más atención a los cambios que se producen en lo que es el flujo de entrada y salida de metros cúbicos de lo que es las aguas en los ríos. Y también comienzan a reducirse levemente eh, la, in- lo que es la disponibilidad en los acuíferos. Pero sin embargo, vamos a suponer que la sequía comienza a profundizarse. Entonces, pasamos al nivel de lo que es sequía severa. Y aquí los suelos comienzan a agrietarse y lo que es el estrés hídrico se vuelve de forma más intensa. Comienzan a afectar lo que es la vegetación. Ya aquí hay que prestar mucha atención porque y comienzan desde la perspectiva del punto de la represa, ya sí comienzan unos ciertos ajustes operacionales, pero todavía continuaría en observación. Entonces comienza a afectar la vegetación por la insuficiencia de las lluvias. Se pueden producir pequeños incendios forestales debido a la deficiencia de humedad en los suelos. Pero vamos a decir que ya no llueve durante unos meses o llueve muy por debajo de la media. Entonces ya aquí estamos entrando en algo muy serio, sequía extrema. Ya sequía extrema significa que los acuíferos se han reducido más del 30%. También la reserva de la represa, ya aquí se hacen un ajuste mayor en lo que es al nivel de las represas, ya que es marcado la deficiencia de los reservorios de agua. Entonces, ya aquí comienza también, si en términos de incendios forestales, ya es una amenaza muy grave, ya que se pudiera formar de forma espontánea debido a la propia sequedad y la falta de humedad en los suelos. Cuando es sequía excepcional, quiera Dios que eso jamás ocurra, ya es algo que no es algo, no, esto es muy serio. Ya aquí las represas, algunas pueden dejar de funcionar. En el caso de la sequía excepcional, se hace grandes razonamientos de agua a nivel local, en cuanto al nivel social. Esto puede afectar con razonamiento de agua, ya que
reduce la disponibilidad del líquido de agua y las autoridades, en este caso, comienzan a limitar la disponibilidad de ese recurso. Ya no es todos los días 24/7, sino tal vez sea 2 o 3 días, así que en el que usted puede acceder, llenar su tinaco sin ningún tipo de problema. Al nivel agrícola, ya aquí se pierden muchos cultivos. Como no ha llovido mucho, las plantas necesitan agua, dependiendo obviamente, hay plantas que necesitan más, hay otras que necesitan menos, pero ya a nivel agrícola, entonces ya tenemos serios problemas y ya afecta de forma importante a la productividad y a la economía de un país. Espero Agri, que esto, claro, claro, Juan, agrícola, porcina, ganadera y todo, así mismo, lo que es porque tú refieres la parte mm, de agricultura, pero igual cuando tú ajá, tienes un ganado, dos o tres cabezas de ganado, y están ahí comiendo hierba de esos pastos y necesitan agua para alimentarse, pues igual comienzan a caerse cuando no hay ese abastecimiento de ese preciado líquido que es el agua. Pero igual, Juan y todos los que están aquí, en las informaciones que ya nos han suministrado, deberíamos hacer más conciencia, porque si bien es cierto que cuando se menciona una sequía, es porque estamos advertidos, se desperdicia mucha agua en los lavados de vehículos, en el mismo uso cotidiano de las casas. Hay que considerar que la gente va a hacer limpieza a fregar y entonces deja la llave abierta cuando realmente debemos ser cuidadosos y coger un poco, lavarlo y luego utilizar un poco de agua para enjuagarlo, pero no ese derroche de agua que estamos acostumbrados a utilizar. Igual, ver si hay algunas averías en las llaves, que es muy, muy importante, porque gotita a gotita hay un desperdicio de agua, que esa cantidad se va acumulando y le hace falta a otro. así Y mismo, sí, así mismo, todo lo que acaba de decir es cierto. Hay que eficientizar lo más posible el uso del agua. De parte de las autoridades, estar muy atentos a lo que es las fugas de agua que se pudieran presentar. y así mismo al momento de uno bañarse, de cepillarse y eso, no hay que dejar la llave abierta. Hagamos nosotros esa supervisión, esa conciencia, que somos adultos, y de igual manera aquellos que tienen niños, supervisen. Nosotros no hemos tenido en ningún lado ausencia de agua. Cuando está reducida la cantidad o en su momento, como he leído, y me imagino que tú también, Juan, y todos los que Sí, están aquí por el interés marcado de esta situación, pues sabemos que cuando tú no tienes ese preciado líquido de agua para cubrir esas necesidades imperiosas, pues igual es importante nosotros entender que hay que racionalizar de manera individual. Hoy mismo suena una información de que hay que acumular agua. No es agua acumulada en un tinaco, es tener una reserva de agua para esas eventualidades. Hay personas que han entendido que hacer o construir un pozo le va a permitir tener agua siempre. A mi humilde entender, Juan, eso no es cierto, porque el agua que genera un pozo es que viene emanada de la tierra. exactamente. Eso es así. Y además, si no se hace con los estándares que se recomienda, porque no hay de que cavar simplemente un hoyo, porque el agua se puede filtrar.
sino que también si no se hace con los estándares recomendados y con los permisos correctos, entonces puede generar una filtración y afectar el sistema de tierra que está sostenido, vamos a decir, una casa o así sucesivamente. Entonces, al final no estaríamos ahorrando agua, sino que también lo estaríamos desperdiciando. Igual dejar aquí esa observación, Juan, en función de revisar las tuberías que están en la calle. Hay muchas tuberías con averías que se desperdician mucha agua. Entonces, importante, entiendo que cuando hay una avería, igual se puede hacer un llamado, un aviso para que vengan a repararla, arreglarla y evitar ese desperdicio, esa fuga de agua que hoy la tenemos, pero mañana la vamos a necesitar y es relevante poderla apreciar. Así mismo es. Voy a pasar en el siguiente slide. Vamos a ver, ahora vamos a hablar lo de la temporada ciclónica. Vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes. En esta imagen fue el año pasado. Ese fue el huracán Fiona que nos afectó principalmente el área este. Ahí se puede ver Fiona en el momento exacto del impacto. Entonces, la temporada ciclónica es un periodo, en el caso del Atlántico, que se forma, que se da a partir del 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Durante ese periodo, el Atlántico es más fértil, es decir, es más favorable para el desarrollo de tormentas o ciclones que se convierten en ciclones y afectan a una nación o pueden no afectar. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que se necesitan para que se forme un huracán? Eso es una pregunta muy interesante. Primero que necesitamos es unas temperaturas bastante altas en los océanos, mínimo de 26,5 grados en adelante. Pero necesitamos otro factor. Eh, Primero, la ausencia del polvo del Sahara o también la reducción del aire seco y que tengamos poca cizalladura. Cuando uno se refiere a cizalladura de viento, es que prácticamente nuestra atmósfera alta, ya que la atmósfera tiene varios niveles, en los niveles altos de la atmósfera hay un viento cruzado. Si ese viento es muy fuerte, por encima de 20 nudos, eso viene siendo como unos 40 kilómetros por hora, eh, o por lo menos 25 o 30 millas por hora. Básicamente, si es por debajo de esa intensidad límite, se pudieran desarrollar esas tormentas. Pero para que se dé esa característica muy particular, entonces necesitaremos la fuerza rotacional de nuestro planeta. La temporada ciclónica, para, ya como lo había definido, se forma en las zonas tropicales. En el caso de nosotros, primero se forman en África como ondas tropicales, después salen al mar y comienza en un grupo de tormentas, comienzan a formarse en un espiral, ya que la fuerza rotacional de nuestro planeta le ayuda a tener esa forma espiral característico. Después de esta parte, si los vientos de una tormenta alcanzan los 40 kilómetros por hora, se clasifica ya como depresión tropical. Esto es muy importante. Se clasifican como depresión tropical. Entonces,
Si esos vientos logran aumentar a intensidad de tormenta tropical, se denomina cuando los vientos alcanzan los 65 kilómetros por hora. Sí, aquí en este cuadro lo podrán ver, este es el cuadro de categoría, aquí está en millas por hora, pero sí, por ejemplo, si queremos que sea tormenta tropical de 65 kilómetros por hora hasta 119 kilómetros por hora. En millas, eso sería hasta 73 millas por hora. Aquí lo tengo en millas por hora, me disculpan, pero voy a tratar de ayudarlos un poquito. Entonces, si alcanza los 120 kilómetros por hora, o en millas sería 74 a 95, entonces se denomina categoría uno. Los daños, en cuanto a daños, son mínimos, o sea, algunas ramas de tamaño mediano, pequeño, pueden caerse, pero generalmente no es de gran consideración. En cuanto a marea de tormenta, aquí hubo una confusión con el cuadro que hicieron, pero prácticamente eso sería en pies, 4 pies de altura. Eso es como 2 metros más o menos. Entonces, en categoría, cuando los vientos alcanzan las 96 millas por hora hasta 110, perdón, ya los daños comienzan a aumentar. Ya se pueden aquí comenzar a caer árboles completos, siempre cuando estos árboles sean muy débiles o con poco agarre. Árboles pequeños, vamos a decir medianos a pequeños. Entonces, en cuanto a marea de tormenta, eso se refiere cuánto el oleaje puede crecer, ya son de 6 pies, un poquito más de 3 metros. Entonces, en categoría 3 ya las cosas comienzan a ser muy serias. Esto es muy importante. Ninguna casa de zinc a partir de 111 millas por hora hasta 130 millas por hora no pueden aguantar. Este, ya que los daños son extensos, comienzan a caer algunos árboles grandes, los techos de zinc vuelan, ya la persona puede tener seria dificultad para mantenerse de pie, hasta se pueden caer. Y en cuanto a marea de tormenta, llega a los 9 pies. Eso es prácticamente como 5 metros, 4 o 5 metros. Y en categoría 4 ya aquí es extremo. Eso ocurre cuando los vientos llegan a las 131 millas por hora. Eso viene siendo ya por encima de 250, 260 kilómetros por hora. Es decir, ya los daños son extremos. Lo que es el oleada de tormenta ya aquí puede destruir grandes porciones entrar mucho a tierra. Las playas son severamente afectadas. Por ejemplo, esto pasó mucho con el huracán Ian cuando estuvo en la Florida, en lo que es en la costa oeste de Fort Meyer, que la ola de tormenta primero se retiró porque como que el viento soplaba en contramar, pero luego vino con una fuerza devastadora y la casa del primer piso prácticamente por poco se tapan o fueron tapadas en alguna zona. En categoría 5 eso ya 280 kilómetros por hora en adelante, 270 perdón, es catastrófico. Casa de zinc, de madera, todo eso queda eliminado de la faz de la tierra. Ya aquí tenemos inundaciones muy considerables. Ya aquí hasta una planta de hasta 2 pisos puede comenzar a ser comprometido.
porque ya llegan hasta los 19 pies. Entonces aquí nadie puede estar afuera y porque eso puede ser muy peligroso debido a los proyectiles. Realmente, Juan, nosotros, Querías, ujú, sí, nosotros tenemos quería hacer experiencia, sí, sí. quería hacer dos puntualizaciones muy importantes. Ujú. La primera es que cuando tifón, ciclón o huracán es exactamente lo mismo, ya que esos son diferentes nomenclaturas que se denominan en diferentes zonas del Atlántico, el Pacífico, en el Indio. En el Océano Índico se denomina ciclones, se llaman así. Lo que es Australia, la isla Polinesia, lo que es Nueva Zelanda y todo eso, se denominan ciclones. Entonces, en toda la área en lo que viene siendo la zona asiática, lo que es Japón, China, alguna zona de Asia, lo que es Laos, Indonesia, se denomina tifones. Es exactamente lo mismo. Nosotros en el Atlántico le llamamos huracán. Y por la otra cosa es, por último, que a veces nosotros nos fijamos en lo que es en el ojo, no es en el ojo. A veces los vientos pueden alcanzar hasta los 300 kilómetros fuera del ojo, al menos de intensidad de tormenta, hasta 150 kilómetros fuera del punto exacto del ojo, puede alcanzar los vientos de huracán. Y eso es muy importante porque a veces nosotros vemos que es el ojo, el huracán es el ojo, ahí donde está el ojo es el viento, no. Eso puede extenderse hasta 150. Hay algunos casos que llegaron hasta 200 kilómetros. Quería hacerle esas dos puntualizaciones muy importantes. Precisamente, Juan, cuando levanté la mano, era a referir esa diferencia que tú acabas de puntualizar Ujú. sobre esa nomenclatura que lo tipifica dependiendo de la zona. Y hoy día escuchamos mucho el término tifón y ha sido oportuna tu definición y tu delimitación en cada una de las regiones, porque nosotros sabemos muy bien que de repente decimos, ok, estamos con la presencia de un huracán, una categoría 1, 2, 3, 4, 5, y no sabemos cuál es la diferencia por la diferente parte donde están ubicadas y más nosotros en el Caribe, que somos los más llamados a estar alerta. Pero hay un tema también que debemos ver, Juan, en el marco de que hemos tenido una trayectoria de huracanes fuertes. Nosotros tuvimos un David en un momento, que la historia lo cuenta, George en el 98, y en ese, cuando tuvimos a George, de verdad que vivimos también una alerta de tsunami, porque la gente como se exaspera y recuerdo en ese momento que la gente cogió una maleta de ropa y se fue de que para la parte alta porque se, se iban a ir con todo. Entonces, nosotros lo que tenemos que y necesitamos es información, de manera que la gente pueda, como bien tú y excelentemente lo has aclarado, cuándo es un huracán, cuándo es una tormenta, cuándo se denomina y cuál es la categoría que tiene cada uno de estos fenómenos que se nos acercan. Es relevante nosotros estar informados, señores. No es solo que llegó un huracán y que no sabemos, es que debemos darle seguimiento, sobre todo en esa época del año, desde enero hasta el 30 de noviembre, donde se ha denominado esa participación. Así es que ahí va la motivación para dar continuidad a esta súper interesante temática. Excelente. Quería darle otro dato curioso. El huracán más intenso, más registrado sobre la Tierra fue el huracán Yulisa en el Pacífico mexicano.
que los vientos alcanzaron por encima de los 325 kilómetros por hora. Entonces, queríamos hablar aquí, comentar los fenómenos del niño y la niña. Eso es algo muy interesante y que esto puede afectar de forma significativa la temporada ciclónica, este, ya que estos son dos fenómenos a gran escala a nivel global que afectan lo que es en la distribución de la humedad y las precipitaciones. Tenemos aquí dos fenómenos en esta imagen. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Miren, el fenómeno de la niña se forma cuando los océanos del Pacífico ecuatorial, esta zona que yo estoy marcando con una flecha y con el mouse, con el ratón, durante al menos varios meses se mantienen debajo de 0,5 grados por debajo de lo normal. Entonces, si se mantiene durante mínimo 3 o 4 meses y el clima comienza a nivel global, comienza a responder con este fenómeno, entonces se clasifica como el fenómeno de la niña. La niña no siempre tiene que ser necesariamente igual. O sea, hay niñas que han afectado más, hay otras que han afectado un poquito menos. Quería hacer esa puntualización importante, al igual que el niño. La niña, por lo general, en lo que es en la zona del Atlántico, favorece una mayor actividad lluviosa. Los observamos en el año pasado con ese evento desastroso de lluvias que tuvimos. Tú También refieres, suele, Juan, perdón, tú refieres al 4 de noviembre. exactamente, el Viernes Negro. Sí. eh, entonces, favorece ese tipo de clima, de lluvias más por encima de la media. También favorece el desarrollo de huracanes, ya que recuerden que la niña favorece más humedad, menos vientos cortantes, y también hay menos aire seco, más inestabilidad vertical. Entonces, en lo que es en el Pacífico, la actividad ciclónica es suprimida en las regiones de Chile y en todas esas zonas sudamericano. Suele traer sequías en la costa oeste, en toda la línea oeste. En el país suele traer una mayor actividad lluviosa y ser más propenso a los ciclones. De hecho, para que tengan un dato presente, durante los últimos 4 años, desde el 2020, hemos sido impactados por una tormenta tropical al menos. Y todos esos impactos se han producido por el fenómeno, se ha producido precisamente con el fenómeno de la niña. Quería hacerle esa puntualización. De hecho, el 90-95% de los impactos de tormentas lo hemos tenido con el fenómeno de la niña. Pero ¿qué pasa? La niña puede dar paso al niño. El niño es exactamente lo contrario, es el inverso. Eso es cuando el agua en el Atlántico, digo, en el Pacífico ecuatorial comienzan a calentarse 0,5 grados por encima de la media. En la región del Niño 3,5, dentro del término, un criterio meteorológico que es la zona que abarca en lo que está encerrado aquí, durante varios meses consecutivos, 3 o 4, esta zona de aquí se calienta y eso generalmente suele dar lo que es sequía. Suprime la actividad ciclónica en el Atlántico, hace más calor, porque cuando es la niña,
con la lluvia se refresca el ambiente. Pero con el niño, como llueve generalmente menos, habrá más calor en lo que es en el área de nuestro país. Entonces, también puede afectar la temperatura oceánica, en la temperatura oceánica del Atlántico, ya que se suele reducir. No siempre, no todos los niños hacen eso, pero generalmente sí. Entonces, lo que es en el Pacífico Occidental, lo que es Perú y todo eso, donde se vivieron en grandes inundaciones en estos meses, eh, lamentablemente, bueno, afortunadamente a la vez lamentable, la zona del Pacífico Oeste, como no está muy acostumbrado a las lluvias, suelen ser proclives a grandes inundaciones. Espero que con este tema se haya aclarado un poco del concepto del niño y la niña y cómo afecta lo que es al clima a nivel local como a nivel regional, ya en Sí, zonas como Latinoamérica. Déjame ver. Oh, sí, ok. excelente, Juan. Déjame decirte que nosotros aquí en República Dominicana hemos tenido la experiencia en esto y nueva vez se refleja todas esas incidencias que se visualizan en asuntos de la naturaleza. En una ocasión tuvimos el fenómeno de la niña y fueron abundantes lluvias las que afectaron la caída del plátano y en ese momento hubo que importar plátano porque se quedó el país meramente desabastecido. Recuerdo que en ese momento lo traíamos de Ecuador y hoy día nosotros aquí, entre este contraste que tenemos de la naturaleza, entre el calor, la sequía, las inundaciones, esa es una situación que nos llama la atención cuando hoy día tenemos una temporada ciclónica activa o mayormente activa y que también nos amenaza esa terrible sequía. Entonces son asuntos de interés en el cual nosotros tenemos que envolvernos y hacer conciencia cada vez más. Yo siempre voy por la parte educativa porque vale la reflexión para llevarlo a las escuelas, a los colegios desde primaria, que hagamos esa realidad y esa alternativa de educación, de formación, porque nosotros sabemos, ese diluvio que cayó aquí el 4 de noviembre nos agarró de manera sorpresiva y sabemos la cantidad de gente que llegó tarde, muy tarde, los vehículos ahogados, que hubo incidencias hasta de personas fallecidas, que ahí está la historia. Nosotros hoy día justo en junio, hoy es 4 de junio del 2023, y todavía entiendo yo, mi humilde percepción y observación, que no nos estamos preparando. En el sentido, Exactamente. en el sentido, por ejemplo, yo veo los árboles iguales. Esos árboles provocan mucha brisa, que viene un viento que sopla de diferentes partes y entonces ahí pudiéramos nosotros entender que hay una particularidad que debemos ponerle atención. Así es que tenemos que ser parte de estos asuntos para entender que entre el fenómeno de la niña y del niño y de todos esos asuntos que son relevantes a conocer, que estamos en una ardua actividad donde la naturaleza nos sorprende como ha sido la de este fin de semana. Exactamente. Entonces, quería también darle algunos tips de preparación que hacer durante un huracán, pero previamente quería darle información este, que se puede hacer previo a un huracán. En la preparación previa, mayormente es un esquema de evaluación. Eh, ¿Realmente mi hogar está seguro? ¿Cómo está el techo de mi hogar?
Las ventanas están correctamente reparadas o están en buenas condiciones. También podemos comenzar a comprar baterías para los focos, o también pudiéramos evaluar en atención lo que tengan mascotas. Eso es muy importante ahora, porque muchas personas tienen mascota. Evaluar si en el lugar de residencia o en el país existen esos hoteles para perros, refugios que hay para proteger a los perros frente a o mascotas, a frentes eventualidades, mascotas. eh, También pudiéramos comprar alimento y establecer un presupuesto de emergencia previo en caso de que ocurra alguna eventualidad grave. Entonces, durante un huracán o una tormenta, pudiéramos ver también encontrar un punto de reunión. Durante un huracán o tormenta debemos conservar la calma. Entonces, la calma es muy importante, especialmente si uno tiene niños o persona de tercera edad o edad muy avanzada o algún tipo de discapacidad. Clave, importante, manténgase alejado de las puertas y las ventanas. Recuerden que no es necesariamente la lluvia, sino que también los vientos pueden, un simple objeto como un zafacón liviano, un viento de 200 kilómetros, 150 kilómetros por hora. Esos pequeños objetos que parecen inofensivos se pueden convertir en una especie de proyectil y puede atentar contra su vida. Nunca trate de cruzar por ríos, arroyos y cañadas. Muy importante, porque cuando está un huracán, las fuertes lluvias pueden hacer que los ríos, los arroyos y cañadas crezcan. No pueden cruzarlas eh, hasta que los ríos se vuelvan dentro de lo que es su cauce. Estar pendiente a las informaciones emitidas por las autoridades. Siempre debemos estar pendiente a las noticias, a las fuentes oficiales emitidas por las autoridades, ya sea por la ONAMES, operaciones de emergencia, o el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Vigile el nivel del agua cercana a su casa. Es decir, porque ya sabemos que en un huracán, pues, sobre todo si viven cerca de una fuente acuífera, deben estar muy pendientes si sube de nivel. En caso de que sea así, entonces traten de estar en un punto más alto posible de su casa. Por eso mencioné anteriormente que deben establecer un punto de reunión. Solo utilice el teléfono celular cuando sea necesario. Ahorre batería. Sí, eso es muy importante porque el celular puede actuar como un foco o puede ser utilizado en el caso de los celulares modernos, como pueden ser como mediante servicio satelital. Así que es muy importante de que los teléfonos traten de utilizarlo en el momento que sea solamente necesario. Desconecte los servicios de energía, gas y agua. Eso es muy importante. Recuerden que el agua actúa como un conductor. Si hay un cable y lamentablemente tiene electricidad, si uno entra al agua o toca el agua, puede morir. Y con relación al gas, para evitar combustión y evitar una explosión.
no salir hasta las autoridades lo indiquen, ya que muy probablemente después de un huracán emita lo que es un toque de queda. Entonces, mantenga cerca de usted mochila, ropa, botiquín, eh, focos, pilas en caso de emergencia. Lo va a necesitar, puede que esperemos que nunca ocurre, pero puede darse el infortunio de que un escombro llegue y le provoque una herida. En el caso de, hay que tener su botiquín a mano. Entonces, un extra muy importante, tienen que comprar alimentos enlatados, sobre todo enlatados, y llevarlo en un lugar, un sitio fresco, en un punto un poco más, lo más alto posible, pero en un punto donde ustedes puedan eh, alcanzarlo, pero un punto que también esté lejos de las inundaciones. Entonces, esto es muy importante y después de los huracanes debe estar atento a las autoridades, buscar un punto alto en caso de que su casa lamentablemente esté inundado, este, puedan salir. Pero puede darse el caso en que las autoridades vayan a su casa, y ordenen una orden de evacuación obligatoria. Esto es muy importante hacerle caso, particularmente si usted está en una zona cercana al mar o una playa o al mar per se, o zona o fuentes acuíferas donde los ríos pueden crecer, convertirse en torrente y afectar a su casa. En el caso de que las autoridades le indiquen que evacúa, háganle caso, porque ellos saben lo que hacen. Y eso es todo que les pudiera decir qué hacer durante un huracán, previo y después. Así mismo. Juan, ¿puede dejar de compartir la presentación, por favor? Eh, Aprovecho, quería, ¿sí? quería darle el pronóstico también, Ah, perfecto, sí, ya lo incluiste. ¿Ok? eh, lo incluí. Miren, para esta temporada ciclónica me gusta mucho esta gráfica, es del Centro Nacional de Huracanes. Para el 2023 se espera tormentas nombradas, o sea, que pueden ser tormentas, huracanes o huracanes mayores. Huracanes mayores a partir de categoría 3 hasta el 5. Del 12 al 17, huracanes de 5 a 9 y huracanes mayores del 1 a 4. Y uno se pregunta, ¿por qué en esta gráfica están muy parejos los porcentajes? Es que básicamente, para hacer este pronóstico, la NOAA o el Centro Nacional de Huracanes se toma en cuenta diversas agencias meteorológicas que hacen pronósticos a nivel lo que es la temporada ciclónica. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, hacen una media. Por eso podemos ver que porque hay tantas oscilaciones de una temporada normal o por debajo de lo normal o en el obstante muy alto, una temporada activa. Entonces, huracanes de 5 a 9 y de 1 a 4 mayores. Entonces, ¿por qué este porcentaje está muy parejo? Se supone que el niño debe ser por debajo de lo normal. Pues ocurre, recuerden que lo que nosotros habíamos dicho, que no todos los niños son iguales. Recuerden eso siempre, niña o niño no son exactamente iguales. En algunos casos han sido un poquito más productivas, pero entendemos que como hay una mayor incertidumbre entre las agencias pronosticadores, por eso se hizo la NOAA hizo un porcentaje un poco, digamos, muy parejo entre los pronósticos por encima de lo normal, que es de color rojo, un 30%, cerca de lo normal o normal, 40%, y por debajo de lo normal, 30%.
Así que con esto terminamos voy a dejar de compartir la presentación. Espero que le haya gustado. Por ¿Sí? último, bueno, sí, Sí, la deja de compartir, quería decir, Juan, y seguimos algunos temas. ¿Sí? ah, Así, ya, aprovecho para darle la bienvenida a Judy, que se integró. Está aquí, Juan, dándote apoyo, como siempre. Judy, buenas noches. Sí, bueno, hay un punto importante en lo que referías, Juan, en esos tips para los casos de huracanes y eso, y es contar con un pito. Cuando tú referías a los escombros, en una ocasión que sucedió en La Vega, un derrumbe, se entendió que fue entre una y otras informaciones de las que salieron, hubo un uso de un pito y es de suma importante. Es de suma importancia uno tenerlo en la mochila, ahí a la salida, a la puerta, como los asuntos elementales, porque al momento que tiembla o que realmente se producen esos eventos, nadie está pensando sino más bien en salir y es relevante, pero ahí hay algunos temas que se vienen dando, Juan, y hemos visto, por ejemplo, en lo que va del mes de junio, en República Dominicana, la tierra ha temblado 20 veces en diferentes zonas con unos niveles de movimiento y ahí voy en función de lo que hemos referido con todos estos temas que son sumamente importantes. La Tierra está haciendo unos movimientos rotativos, como buscando un espacio donde de repente tiembla en el este, tiembla en la zona norte y en la zona sur es que menos ha temblado, pero se ha sentido. De verdad que esos fenómenos, así la parte de esa rotación, es un asunto que nosotros antes no lo veíamos con tanta frecuencia. ¿Puedes tú referir algunos tips sobre esto, Juan? Eso es una buena pregunta. Mira, es normal que aquí tiemble la tierra alrededor del año. Cada año recibimos alrededor de 1.000 o 2.000 temblores de tierra. Lo que pasa es que la mayoría no es perceptible o son muy profundos para hacer sentido. Pero en este caso, ha habido años y realmente este ha sido uno de ellos donde la tierra ha temblado bastante. Tuvimos dos temblores de magnitud de 5 grados, uno en el norte y otro en lo que es la región de Ocoa, ya Sí. que generalmente las fallas se mueven constantemente, pero en algún momento hay lo que se llama puntos de fricción. Cuando las dos fallas se mueven, recuerdan que se mueve constantemente y si se encuentra con un punto de fricción, entonces esa energía necesita ser liberada, pero como no son enormes para provocar ya terremotos grandes, sino pequeños temblores de tierra o moderados, como es en este caso, entonces se dan esas situaciones, esos temblores de tierra, pero es realmente normal, solo que hay algunos años que es más activa que otro, ya que estamos también en una región sísmicamente activa. Y que somos bendecidos también, hay que decirlo, de Dios y de la Virgen, de la Altagracia, Virgen de la Merced. Bueno, los creyentes católicos lo sabemos porque de verdad que con tantas situaciones que han tenido los países y sobre todo el cercano terremoto que tuvo la República de Haití, nuestra vecina, pues igual nosotros hemos sido bendecidos en grande escala por todos estos sismos que se están dando a nivel global. Así es, Niorca. Pero eso no nos deja de estar preparados siempre en el momento de que ocurra lamentablemente esos sismos mayores que se pueden dar, ya que a lo largo de la historia sí se han dado.
pero con la preparación correcta, por ejemplo, uno refugiándose, haciendo lo que es el triángulo de la vida, que es entre varios objetos se forma un vacío y con el objeto grande, que tiene que ser un objeto bastante sólido, te puede proteger. O también debajo de una mesa sólida, no de cristal, sólida, te puede ayudar a protegerte en el caso de un temblor de tierra. Así Siempre es. tener el pito en mano, ¿eh? Que eso puede ayudar mucho. El pito en mano. Bueno, aprovechamos para invitar si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, observación, pregunta o comentario para poder expresarlo. Igual pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat. Igual el espacio está abierto para que lo puedan hacer en su momento y con mucho gusto le damos esa oportunidad. No sé si quieren hacer alguna pregunta a nuestro querido Juan Baez, es un especialista en estos temas, una persona que acierta a ciencias ciertas. Cada vez que nos dice que realmente va a llover, va a caer chubasco, va a caer agua en la noche o en el fin de semana, ese es nuestro predictor número uno en estos temas de la naturaleza. Y hemos hablado en el ámbito de este conversatorio sobre esta temática de lo que lleva el asunto de la sequía y de la temporada ciclónica. Eso es, así es. Así dice Evelyn aquí un comentario, Evelyn González. Felicidades para Juan, siempre con sus comentarios certeros. Gracias, gracias, gracias. Dice algo más, vamos a ver qué dice en lo que ella escribe. Así, siempre con sus comentarios certeros sobre el tema del tiempo. Y dice, bueno, a él, que no sé quién es, pero dice, felicidades Juan, eres un experto en estos temas. Eso Juan lo sabe. Así es que yo espero que igual, Juan, este, otros vean en ti ese potencial que tienes y esa capacidad de análisis que es sumamente importante dentro del ámbito de esa posibilidad que la tecnología hoy nos permite y esa visión acertada que siempre nos da. Dice Ángela García, Juan sabe que para mí eres el mejor. Bueno, Gracias, Ángela. Un si saludo, Ángela. Judith quiere comentar algo, Víctor, no sé, y por supuesto, Marisol, ¿me escuchan? Dice aquí a Gaby, es un tema muy interesante. Muchas gracias, Juan, por tu exposición. Dios bendiga ese talento especial que tiene, claro que sí. Eso es así, de verdad Gracias, que, gracias. que hay personas que nacen y se acercan en nuestro mundo, en nuestro entorno. Entonces hay que ver ese potencial que tienen para poder desarrollar una habilidad que hoy día él la puede estudiar a profundidad por la oportunidad que tiene en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, dice Víctor, Víctor, excelente presentación, Juan, muy informativa. Ya Oh, entonces, gracias, gracias, gracias. y Para dice eso Evelyn estamos. González, y gracias, Niurka, por lo bonito que hablaste. Pues claro, claro, eso es un don. Marisol, ¿quiere comentar algo? Me gustaría sí que expresara en tu rol de oyente y sobre todo de madre de Juan. Bueno, estaba tratando de escribir, pero yo no sé qué es lo que le pasa a este teléfono. Bueno, en verdad que, bueno, gracias, Niurka, por la oportunidad que les da a Juan de poder compartir parte de sus conocimientos. De verdad que él tiene un gran potencial en todo lo que tiene que ver con análisis y predictología, ¿verdad? Del clima. Y en verdad que este es una buena plataforma para que otras personas también puedan educarse
y sobre todo con esos tips prepararse para cualquier eventualidad. Excelente, Ujú. excelente, Marisol, de verdad que es motivador. Juan lo sabe, que nosotros somos y estamos ahí de la mano con él y siempre no tendrá a su lado. Dice Nelson, gracias Juan. Ay, 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 aquí usted puso un mensaje hermoso. Gracias Juan. Ayer jugué baloncesto, gracias a tu predicción. Un abrazo. Ay, qué lindo. Ay, 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 un abrazo. Bueno, yo le puedo decir mi testimonio. Yo, cuando Juan me dice va a llover, yo no me muevo de mi casa, porque de verdad que eso es ley, así acertado 100%. Así es que por mi parte, Juan, quiero agradecerte y si quieres dar una palabra al cierre sobre estos asuntos, antes de dar la palabra de agradecimiento. Bueno, que nos mantengamos siempre preparados para lo peor, siempre esperando lo mejor, pero nunca descuidando nuestra integridad física y nuestra familia, nuestros ahijados. Siempre manténganse informados con las páginas oficiales, que eso ya puede ser muy útil, y evitar hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Que siempre sea mejor la vida, ¿verdad? Conservarlo y buscar la mejor alternativa desde ese espacio y sobre todo eso que decía Juan, por las orientaciones que nos dan las autoridades. Hay que identificar, miren, punto de encuentro en tal sitio, vamos a ver cómo nos comunicamos, porque como estamos tan acostumbrados a ese medio de comunicación, si en algún momento nos falla, que haya esa coordenada definida para que podamos ubicarnos, o sea, un espacio donde podamos encontrarnos con nuestros seres queridos y nuestros familiares. Así es que, por mi parte, muchas gracias. Este evento, este conversatorio va a quedar diferido en el canal Aprende con Niurka y de igual queda abierto un espacio para cualquier tema de interés que pueda orientar a nuestra sociedad. Muchas gracias de nuevo, Juan. Un abrazo eterno y nos seguimos comunicando de cara a dar las buenas nuevas en función de ese don que Dios nos ha dado para utilizar los medios de comunicación que hoy nos propicia. Así que feliz noche y buen descanso. Muchísimas gracias.